¿Y si la paz que tanto has buscado no estuviera en lo que te falta, sino en lo que por miedo no has querido soltar? Vivimos corriendo detrás de respuestas rápidas, puertas brillantes y promesas enormes, convencidos de que al final del camino habrá algo que por fin nos complete. Pero esta historia no comienza con riqueza, ni con milagros ruidosos, ni con una señal que todos aplaudan. Comienza con una mujer sencilla, una casa pequeña y un pozo seco. Comienza con una decisión que nadie entendería, y con un visitante que llegó creyendo que venía a probarla, sin saber que sería él quien iba a ser quebrantado por dentro. Quédate hasta el final, porque descubrirás por qué hay vacíos que no son castigos sino preparación. Por qué Dios no siempre llena de inmediato lo que duele, y cómo un acto silencioso, repetido cada día, puede convertirse en herencia para un pueblo entero. Y si esta historia toca tu corazón, suscríbete para seguir recibiendo relatos que transforman. Y escribe en los comentarios esta frase: hoy elijo cuidar la paz que Dios puso en mi corazón. La serenidad no aparece de golpe. Se aprende despacio, como se aprende a caminar en la oscuridad sin romperse. Eso lo sabía Rebeca, aunque en el pueblo nadie habría sabido explicar por qué. Rebeca vivía donde termina el camino de piedra y comienza la tierra áspera, en una ladera baja, con mezquites torcidos que parecían inclinarse por el viento. Su casa era de adobe viejo, con techo de lámina sostenido por vigas oscuras. No tenía cercas altas ni adornos, solo una puerta gastada que cerraba bien, una ventana siempre limpia, y una lámpara que cada noche dejaba encendida un rato, como si hablara con Dios sin palabras. Afuera, a unos pasos, estaba el pozo, un círculo de piedras antiguas, con una polea oxidada, una cubeta abollada y un borde gastado de tanto apoyar las manos. El pozo llevaba años sin dar agua. Los vecinos lo llamaban el pozo muerto. Algunos decían que era mala suerte, otros decían que era castigo. Rebeca nunca lo nombraba así. Para ella, solo era el pozo. Rebeca despertaba antes que el gallo, no por prisa, sino porque el silencio de esa hora era distinto. Se sentaba en la orilla de su cama, tocaba el suelo frío con los pies y se quedaba quieta unos segundos, como agradeciendo haber abierto los ojos una vez más. Luego, encendía el fogón. El primer sonido del día era el crujir de la leña. El segundo, el hervor lento del agua que traía desde lejos en cántaros. Caminando despacio, sin quejarse. Preparaba siempre lo mismo. Un caldo humilde con hierbas que ella misma recogía. Un poco de ajo, unas hojas de laurel, orégano del monte. Nada especial, nada costoso, pero el aroma llenaba la casa como si fuera una promesa. Mientras cocinaba, tarareaba cantos antiguos, tan suaves que parecía que no los cantaba para el aire, sino para su propio corazón. Tenía un perro viejo de pelaje claro, hocico encanecido y paso cansado. Dormía cerca del fuego y casi nunca ladraba. Solo levantaba la cabeza cuando Rebeca se movía, como si su única tarea en el mundo fuera acompañarla. Y aunque la casa era pequeña, había algo allí que no se podía medir con tamaño. Una quietud tibia, como cuando alguien ora sin hacer espectáculo. Por eso, sin que Rebeca lo planeara, la gente empezó a llegar. Primero fue una mujer que perdió a su hijo y ya no sabía cómo respirar sin culpa. Luego, un hombre que cada mañana se sentía inútil, como si Dios se hubiera olvidado de su nombre. Después, jóvenes con preguntas que les quemaban el pecho. Nadie iba buscando consejos perfectos. Iban porque algo dentro les decía: ahí puedes sentarte sin fingir. Rebeca no preguntaba demasiado. Abría la puerta, ofrecía un plato caliente y dejaba que el silencio hiciera su parte. A veces decía una frase sencilla, casi como un versículo vivido. Dios no llega tarde, o descansa, Él no se te perdió. Y luego callaba, porque hay heridas que no se curan con discursos, sino con presencia. Con los años, el pueblo empezó a decirlo en murmullos. En la casa de Rebeca el corazón descansa.
Ella escuchaba eso como quien oye la lluvia desde adentro, sin orgullo, sin sentirse distinta. Nunca creyó que tuviera algo que enseñar. Solo había aprendido algo a fuerza de noches largas, que la calma no se encuentra, se cuida, y que hay vacíos que, si no los maldices, se vuelven altar. Aquella noche, el frío bajó más de lo habitual. El viento empujaba la puerta con insistencia, como si buscara refugio. Rebeca avivó el fuego y se cubrió los hombros con un rebozo tejido por sus propias manos. El perro se acomodó más cerca de las brasas. Todo estaba en orden, hasta que alguien llamó. No fue un golpe apresurado ni tímido. Fue firme, medido, como si quien estaba del otro lado supiera exactamente cuándo tocar. Rebeca no se sobresaltó. Se quedó quieta un instante, escuchando. Había aprendido a distinguir los sonidos que traen miedo, de los que traen algo más profundo. Entonces fue hacia la puerta, la abrió despacio, y allí, bajo la sombra del mezquite, estaba un hombre envuelto en un manto oscuro, con sandalias cubiertas de polvo y ojos cansados, pero despiertos, como si viniera buscando algo que no se compra. «Buenas noches», dijo él. «Me dijeron que aquí vive alguien que no huye». Rebeca sostuvo la mirada del hombre sin prisa, como quien no necesita defender nada. El viento movió apenas el rebozo sobre sus hombros y el fuego, detrás de ella, lanzó una chispa leve que iluminó el rostro del visitante. «Aquí vive alguien que enciende el fogón cada mañana», respondió con serenidad. «Si eso es no huir, entonces pase. Hace frío». El hombre cruzó el umbral con una reverencia casi imperceptible. No era una reverencia hacia la casa, era hacia la quietud que allí habitaba. Rebeca cerró la puerta despacio. La madera crujió, el viento quedó afuera y el pequeño mundo volvió a su ritmo lento. El perro levantó la cabeza, olfateó el aire y volvió a recostarse, como si también hubiera decidido que aquel extraño no traía amenaza. Rebeca señaló el banco cerca del fuego. «Siéntese. El frío muerde más cuando uno viene cansado». El hombre se sentó, pero su cuerpo permanecía tenso. Miraba alrededor no con curiosidad, sino con una inquietud contenida. Había visto casas más grandes, más ordenadas, más cómodas, pero pocas veces había sentido una paz que no dependiera de lo que había dentro, sino de lo que no hacía falta demostrar. Rebeca sirvió un plato caliente y se lo acercó. El vapor subió lento, y por un momento el visitante cerró los ojos al aspirar el aroma. Comió despacio, como quien había olvidado lo que se siente recibir sin pagar. «No vine solo por comida», dijo finalmente. «Casi nadie lo hace», respondió ella sin levantar la voz. «¿Qué busca, hijo?» El hombre apretó los dedos. Le costaba sostener lo que estaba por decir. «Busco descanso», murmuró. «He caminado pueblos, he visto altares, he escuchado promesas, he visto pozos llenos, cosechas abundantes, milagros celebrados, y aún así sigo sintiendo el corazón como tierra seca». Rebeca no lo interrumpió. Sabía que hay confesiones que necesitan caer completas antes de tocar el suelo. «Me llamo Gabriel», añadió él. «Y me dijeron que aquí vive una mujer que cuida un pozo que no da agua». Rebeca inclinó levemente la cabeza. «Así lo llaman». «Dicen que usted nunca lo cerró, que no lo tapó, que no lo abandonó». Rebeca tomó la cuchara de madera y removió el caldo con suavidad. «No todo lo que deja de dar agua está muerto», respondió. Gabriel la miró fijo. Sus ojos tenían una luz distinta, no de curiosidad, sino de propósito. «Vine a ofrecerle algo», dijo finalmente. «No por caridad, no por lástima, sino porque hay momentos en los que Dios permite que se abra una oportunidad que no se repite». Rebeca no mostró emoción visible, solo atención. «Diga». Gabriel respiró hondo. Afuera el viento se había calmado, como si también esperara. «Esta noche», continuó, «en el bosque que rodea el valle,
Hay un claro que no siempre aparece. Allí se abrirán 3 posibilidades para usted, 3 destinos. Uno le devolverá el agua que perdió. Otro le devolverá los años que el dolor le arrebató. Y el tercero se detuvo. El tercero no ofrece nada. El silencio volvió a instalarse en la casa. El fuego crepitó como única respuesta. ¿Y por qué yo?, preguntó Rebeca con sencillez. Porque usted no maldijo el pozo, respondió Gabriel. Porque mientras otros se burlaban, usted siguió sacando tierra, limpiando piedras, como si esperara algo que nadie más ve. Rebeca miró hacia la ventana. El pozo estaba ahí, oscuro, quieto, como siempre. Cuando mi esposo murió, dijo en voz baja, ese pozo todavía daba agua. El año siguiente se secó. Muchos dijeron que era señal de abandono. Yo entendí otra cosa. ¿Qué entendió? Que a veces Dios no quita, solo cambia la forma en que sostiene. Gabriel guardó silencio. No esperaba esa respuesta. Se puso de pie. Si acepta, debemos ir ahora. El claro no espera a quienes dudan demasiado. Rebeca tomó su rebozo y se inclinó para acariciar la cabeza del perro viejo. Quédate. Vuelvo pronto. El animal movió la cola una sola vez, lento, como si supiera que esa noche no sería común. Rebeca se volvió hacia Gabriel. No camino detrás de promesas, dijo con calma, pero sí camino detrás de lo que Dios permite. Salieron. El aire frío golpeó sus rostros. El valle estaba oscuro, pero no vacío. La tierra húmeda guardaba el eco de pasos antiguos. Gabriel caminaba adelante. Rebeca lo seguía con paso firme, sin apresurarse. No preguntó detalles. No pidió garantías. Mientras avanzaban, el bosque se volvió más silencioso. Ya no se escuchaban casas, ni perros, ni murmullos humanos. Solo hojas, ramas, respiración. Entonces Gabriel se detuvo. «Es aquí». Rebeca levantó la mirada. El aire había cambiado, como si la noche misma hubiera abierto espacio para algo que no se explica con lógica. Entre raíces viejas y troncos inclinados, comenzó a dibujarse una claridad suave. No era luz de luna, no era fuego. Era una presencia serena, como la que queda después de una oración sincera. Y en medio de esa claridad, 3 senderos empezaron a revelarse. La claridad no deslumbraba, no obligaba a cerrar los ojos. Era una luz mansa, como cuando el corazón entiende algo sin que nadie lo explique. Rebeca dio un paso al frente. El suelo parecía firme, aunque nada de aquello debería estar allí. Los 3 senderos nacían del mismo punto, pero no se parecían entre sí. El primero brillaba incluso en la penumbra. Las piedras del camino eran lisas, pulidas, como si hubieran sido lavadas por agua abundante durante años. A los lados, crecían flores abiertas y vivas, de colores intensos, demasiado perfectas para ese bosque áspero. Al fondo se levantaba una puerta alta, tallada con figuras que parecían moverse bajo la luz. El aire alrededor de ese sendero era cálido, casi dulce. Prometía alivio inmediato. El segundo sendero no brillaba, pero inspiraba confianza. El camino estaba cubierto de tablas firmes, bien colocadas, como si alguien lo hubiera construido con paciencia y cuidado. Había bancos a los lados, sombras agradables, y al final, una puerta sólida, de madera fuerte, con grabados sencillos que hablaban de orden y estabilidad. No seducía, tranquilizaba. El tercero era distinto. Era un sendero de tierra irregular, con piedras sueltas y raíces que obligaban a mirar dónde se pisa. No había flores frescas, solo algunas hierbas resistentes creciendo entre grietas. Al fondo, una puerta vieja de madera oscura, sin adornos, parecía apenas sostenerse en sus bisagras. No prometía nada, no invitaba a nadie. Gabriel observaba a Rebeca en silencio. Esperaba verla analizar, dudar, calcular.
Esperaba preguntas. Solo uno, dijo finalmente. No hay vuelta atrás. Rebeca asintió despacio. No caminó hacia el primero, tampoco probó el segundo. Miró los tres con detenimiento, respiró hondo y dio un paso hacia el tercero. Gabriel frunció el ceño. Ese no ofrece nada, dijo con claridad. Ni agua, ni descanso visible, ni recompensa. Rebeca avanzó sin apresurarse. Las piedras crujían bajo sus sandalias. Por eso, respondió. ¿Por eso qué? Porque lo que más cambió mi vida nunca vino envuelto en promesa. Gabriel la siguió, todavía incrédulo. Los otros caminos le devolverán lo que perdió. El primero señaló hacia la puerta brillante. Le dará agua abundante. Su pozo volverá a llenarse. No solo eso, brotarán manantiales. Nadie volverá a llamarlo seco. Su nombre será recordado. Rebeca escuchó sin detenerse. El segundo, continuó Gabriel, le devolverá años, fuerza en el cuerpo, tiempo con su esposo que no tuvo, una segunda oportunidad sin dolor. Rebeca se detuvo un instante, no para dudar, sino para mirar el bosque alrededor. ¿Y el tercero? Insistió Gabriel. El tercero no cambia nada, respondió ella suavemente. Llegaron a la puerta vieja. La madera estaba áspera bajo la luz tenue. No había símbolos, no había brillo, solo realidad. Gabriel habló con voz más baja. Antes de abrirla, mire esto. Caminó hacia el primer sendero y abrió la puerta luminosa. Una ráfaga de claridad intensa iluminó el bosque. Detrás se veía el pozo de Rebeca rebosando agua clara, cristalina. El pueblo entero celebrando. Niños llenando cántaros. Campos verdes extendiéndose más allá del valle. Risas. Cánticos. Gratitud pública. Esto puede ser suyo, dijo Gabriel. El dolor del pasado quedará cubierto por abundancia. Rebeca observó la escena. Sus ojos no brillaron de deseo. El agua calma la sed, dijo, pero no enseña a confiar cuando no hay. Gabriel cerró la puerta lentamente. Luego abrió la segunda. Un reflejo apareció. Rebeca joven, fuerte, con el rostro sin arrugas y el cabello oscuro cayendo sobre los hombros. Su esposo a su lado, riendo. El pozo dando agua. Años que nunca fueron vividos restaurados con exactitud. «Podría comenzar otra vez», murmuró Gabriel, «sin pérdidas, sin noches largas». Rebeca miró esa versión de sí misma con ternura, no con nostalgia. «Ya viví lo que me tocó», respondió, «y en cada lágrima Dios estuvo». Gabriel cerró la segunda puerta con un suspiro contenido. Volvieron frente a la tercera. «Si abre esta», dijo él, «no verá nada extraordinario». Rebeca apoyó la mano sobre la madera áspera. Estaba fría, real. Giró el picaporte. La puerta se abrió con un leve gemido. Detrás no había oro, ni agua, ni imágenes del pasado. Solo un espacio vacío, oscuro, silencioso. Gabriel contuvo el aliento. Esperó decepción, esperó tristeza. Rebeca dio un paso adelante, miró el vacío y sonrió. «Está bien», dijo. Gabriel la miró confundido. ¿No siente que perdió algo? Rebeca negó suavemente. «No perdí nada», respondió. «Yo no vine a ganar. Vine a obedecer». El bosque guardó silencio. La luz comenzó a disminuir lentamente. «Explíqueme», dijo Gabriel, con una inquietud que ya no podía ocultar. Rebeca lo miró con compasión. «El pozo nunca estuvo vacío para mí. Pero no daba agua, daba paciencia. El viento movió las hojas secas alrededor. Cada vez que bajaba la cubeta y subía sin nada, continuó, aprendí a confiar sin resultado. Cada día que lo limpiaba aunque nadie creyera, aprendía a sostener lo que Dios me dio, incluso cuando parecía seco». Gabriel bajó la mirada.
Algo dentro de él comenzaba a quebrarse. Entonces, ¿no desea que el pozo vuelva a llenarse? Rebeca cerró la puerta con cuidado. Si Dios quiere llenarlo, lo hará. Pero si quiere enseñarme a cavar más profundo, también. La luz terminó de apagarse. El bosque volvió a ser bosque. Y en el corazón de Gabriel comenzó a abrirse un pozo que él mismo había dejado abandonado hacía años. El claro desapareció como si nunca hubiera existido. No hubo trueno ni señal visible, solo hojas, raíces y la noche profunda envolviéndolo todo otra vez. Rebeca comenzó a caminar de regreso con el mismo paso con el que había llegado. Firme, sin prisa, sin necesidad de explicar lo que había hecho. Gabriel la siguió en silencio, pero ya no caminaba igual. Algo dentro de él había cambiado de lugar. «Espere», dijo de pronto alcanzándola. Rebeca se detuvo. «He mostrado esos caminos muchas veces», confesó él. «He visto personas correr hacia el primero llorando de gratitud. He visto otras quedarse temblando frente al segundo. Pero nunca alguien eligió el tercero sin vacilar». Rebeca no respondió de inmediato. Observó el sendero bajo sus pies, la tierra húmeda, el crujir suave de las ramas. «¿Y qué sintió cuando abrí esa puerta?», preguntó ella con calma. Gabriel tardó en responder. «¡Alivio!». La palabra quedó suspendida entre ellos. «Alivio», repitió él, como si apenas la entendiera. Cuando vi que detrás no había nada, sentí que algo en mí descansaba, como si por fin no tuviera que demostrar nada. Rebeca lo miró con ternura. «Porque no todo vacío está vacío», dijo. «Algunos solo están esperando que dejemos de llenarlos con miedo». Caminaron un poco más. El valle comenzaba a dibujarse a lo lejos bajo la oscuridad. «¿Quién soy yo para usted?», preguntó Gabriel de pronto, casi con vergüenza. «¿No le intriga?». Rebeca sonrió apenas. Cuando alguien llega cargado, no necesita interrogatorio, necesita descanso. Gabriel bajó la mirada. «No siempre fui así», admitió. «Yo también corría, buscaba señales grandes, milagros visibles. Pensaba que si ofrecía destinos extraordinarios, encontraría paz. Pero cada vez que alguien elegía riqueza o juventud, algo en mí se vaciaba más». Rebeca apoyó la mano sobre el tronco de un árbol. «Dios no siempre habla fuerte», dijo. «A veces susurra, y solo lo escuchan quienes ya no están gritando por dentro». Llegaron a la casa. El fogón aún estaba encendido. El perro viejo levantó la cabeza al verlos y movió la cola con suavidad. Rebeca abrió la puerta y el calor los recibió como un abrazo conocido. «Quédese esta noche», ofreció ella. «Mañana, el mundo se ve distinto cuando uno ha descansado». Gabriel dudó un instante. Parte de él quería irse, seguir su tarea, continuar mostrando caminos. Pero otra parte, más profunda, más cansada, aceptó. «Gracias», dijo en voz baja. Se sentaron cerca del fuego. Rebeca sirvió más caldo. Gabriel comió despacio, como si cada cucharada acomodara algo dentro de él. «¿Nunca sintió que la vida le debía algo?», preguntó él al rato. Rebeca pensó un momento. «Al principio sí», admitió. «Cuando el pozo se secó, cuando mi esposo murió, cuando la gente dejó de venir, sentí que Dios me había dejado con las manos vacías». Gabriel levantó la mirada. «¿Y qué cambió?». «Un día entendí que no estaba vacía», respondió. «Estaba disponible». El fuego crepitó suavemente. «¿Disponible para qué?», insistió Gabriel. «Para aprender a confiar sin señales, para sostener lo que parecía inútil, para no cerrar el pozo solo porque no daba lo que yo esperaba». Gabriel guardó silencio. Esa frase le dolía, porque él había cerrado muchos pozos dentro de sí. Esa noche el sueño no fue pesado, fue profundo.
Gabriel no soñó con puertas ni destinos. Soñó con tierra húmeda, con manos cavando, con silencio. Despertó antes del amanecer, no por un ruido, por una sensación extraña y nueva. Ligereza. Abrió los ojos y por un momento no supo dónde estaba. Luego vio el techo de vigas, la luz tenue entrando por la ventana, el fogón convertido en brasas suaves. Todo estaba quieto. Demasiado quieto para alguien acostumbrado a vivir en movimiento. Salió al pequeño banco frente a la casa. El aire frío le limpió el rostro. Frente a él estaba el pozo. Oscuro, silencioso. Se acercó despacio, miró dentro. No vio agua, pero tampoco vio muerte. Vio profundidad. Rebeca apareció detrás de él envuelta en su rebozo. El amanecer siempre llega sin ruido, dijo. Por eso es fiel. Gabriel asintió. Dormí distinto, confesó, como si alguien hubiera cerrado una puerta dentro de mí. Rebeca sonrió y comenzó a preparar el fuego otra vez. Mientras el agua hervía, Gabriel observaba el pozo. ¿Por qué nunca lo tapó?, preguntó finalmente. Rebeca colocó la olla sobre el fogón. Porque si lo tapaba, respondió, le estaría diciendo a Dios que ya no espero nada. Gabriel guardó silencio. Esa mañana, mientras el sol comenzaba a iluminar el valle, algo empezó a abrirse en el corazón del visitante. No una puerta luminosa, no un destino extraordinario, un pozo. El sol comenzó a elevarse despacio sobre el valle, tiñendo de dorado los mezquites y las piedras del camino. Rebeca caminó hacia el pozo con la misma rutina de cada día. No había dramatismo en sus movimientos, no había ceremonia especial, solo cuidado. Gabriel la siguió en silencio. Rebeca tomó la polea oxidada y dejó caer la cubeta. El sonido del metal golpeando el interior resonó seco, profundo. Esperaron. Luego la subió, vacía. Gabriel sintió una punzada leve en el pecho. Y aún así, dijo él, lo intenta. Rebeca apoyó la cubeta en el borde. No lo intento para sacar agua, respondió. Lo hago para no olvidar que aquí hay profundidad. Gabriel se quedó mirando el interior oscuro. Yo dejé de bajar mi cubeta hace años, murmuró. Rebeca no lo miró con juicio. Entonces, vuelve a bajarla. La mañana avanzó. Un hombre del pueblo llegó con el rostro endurecido. No habló mucho. Se sentó en el banco. Rebeca le ofreció sopa. Gabriel observó. El hombre comió en silencio y luego, sin explicaciones, comenzó a llorar. Rebeca no lo interrumpió. No citó escrituras, no ofreció soluciones. Solo puso una mano sobre su hombro. Después de un rato, el hombre se levantó. Su espalda parecía menos encorvada. «Gracias», dijo. Cuando se fue, Gabriel habló. No le dio ningún consejo. «Hay dolores que no necesitan dirección», respondió ella. «Necesitan espacio». Gabriel entendió algo que las tres puertas no le habían mostrado. El tercer camino no estaba vacío, estaba lleno de espacio para que otros descansaran. Al mediodía, Rebeca tomó una pala pequeña y comenzó a remover tierra alrededor del pozo. Gabriel la miró sorprendido. ¿Qué hace? Cavar. Pero el pozo es profundo ya. Quizá no lo suficiente. Gabriel guardó silencio. La tierra era dura. Las piedras pesaban. Rebeca trabajaba despacio, sin enojo, sin desesperación. ¿Y si nunca vuelve el agua?, preguntó él. Rebeca se detuvo, apoyó la pala en el suelo y lo miró con calma. Entonces habré aprendido a cavar. El viento sopló suave entre los árboles. Gabriel se arremangó el manto. «Déjeme ayudar». Rebeca asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, Gabriel sintió el peso real de la tierra en sus manos. No el peso simbólico de destinos y decisiones ajenas. Tierra verdadera. Fría. Pesada. Cavaron hasta que el sol comenzó a descender.
No encontraron agua, solo más profundidad. Esa noche, mientras el fuego ardía abajo, Gabriel habló con voz más baja de lo habitual. Siempre creí que mi tarea era ofrecer caminos extraordinarios, dijo. Pensé que ayudar era cambiar el destino de otros. Rebeca alimentó las brasas con una rama seca. Cambiar el destino no es lo mismo que sostener el proceso, respondió. Gabriel miró sus manos sucias. ¿Y si mi tarea nunca fue abrir puertas?, preguntó. Rebeca lo miró con una serenidad que no imponía, solo iluminaba. Tal vez era aprender a quedarte cuando nadie aplaude. El silencio se instaló entre ellos. Esa noche Gabriel no soñó con luz ni con caminos. Soñó con el sonido de la cubeta bajando y subiendo, con el eco del vacío, con manos que no se rinden. Al amanecer, algo distinto ocurrió. No un milagro visible, no un manantial repentino. Cuando Rebeca bajó la cubeta, el sonido fue diferente, más profundo, más húmedo. La subió con calma, no temblaba, no se apresuraba. Gabriel contuvo la respiración. La cubeta emergió, con una fina capa de barro húmedo en el fondo. No era agua clara, no era abundancia, pero tampoco era sequedad total. Gabriel la miró con ojos abiertos. «Es señal», susurró. Rebeca observó el barro en silencio. «No es señal», respondió. «Es proceso». Gabriel sintió algo moverse dentro de él. No era emoción ruidosa, era fe, una fe que no necesita espectáculo. Y en el fondo del pozo, muy abajo, algo comenzaba a despertar. El barro en el fondo de la cubeta no era hermoso, no brillaba, no invitaba a celebrar. Y sin embargo, Gabriel lo miraba como si fuera oro. Rebeca vació el barro junto al pozo sin dramatizarlo. «No corras», dijo con suavidad al notar la emoción en el rostro de Gabriel. «Las raíces que crecen rápido no sostienen sombra». Gabriel respiró hondo. Algo dentro de él quería gritar milagro. Otra parte, más nueva, más humilde, entendía que aquello era apenas un comienzo. Esa mañana cavaron un poco más. La tierra estaba más fresca, no húmeda del todo, pero distinta, como si el pozo estuviera recordando algo que había olvidado. «¿Sabes por qué no lo cerré?», preguntó Rebeca mientras apartaba una piedra grande. «Porque esperabas agua», respondió Gabriel. «No», dijo ella, «porque cerrar un pozo es aceptar que ya no crees en lo invisible». Gabriel bajó la mirada. Él había cerrado muchos pozos por dentro. Amistades, llamados, incluso su propia capacidad de esperar sin recompensa. Al mediodía llegaron 2 mujeres del pueblo. Traían pan envuelto en tela. No dijeron nada. Solo dejaron el pan sobre la mesa y se sentaron. Una de ellas miró el pozo y luego a Rebeca. «Escuchamos que cavaron más profundo», dijo en voz baja. Rebeca asintió. «No sabemos si habrá agua», añadió la mujer, «pero queríamos traer algo». Gabriel comprendió entonces que el pozo ya estaba haciendo algo. Incluso antes de llenarse, estaba despertando esperanza. Por la tarde llegó un muchacho joven. Miró a Gabriel con curiosidad. «¿Es usted quien traerá el agua?», preguntó con inocencia. Gabriel tardó en responder. Antes habría dicho que sí. Antes habría ofrecido una señal. Pero esta vez negó con la cabeza. «No», respondió. «Yo solo estoy aprendiendo a cavar». El muchacho sonrió, como si esa respuesta fuera suficiente. Esa noche, mientras el fuego ardía más bajo, Gabriel habló con voz reflexiva. «Si el agua llega», dijo, «todos dirán que fue milagro». Rebeca acomodó la leña con calma. «Si no llega, también será milagro», respondió. Gabriel la miró sin entender del todo. «Porque el mayor milagro no es que el pozo se llene», explicó ella. «Es que el corazón no se seque mientras espera». El silencio se expandió por la casa como un manto tibio. A la mañana siguiente, Rebeca despertó más tarde de lo habitual.
Gabriel notó que su paso era más lento. El rebozo le cubría los hombros, pero su cuerpo parecía más frágil. «Descanse hoy», sugirió él. Rebeca sonrió. «Descanso cuando dejo de confiar», respondió. «Y eso no ha pasado». Sin embargo, su respiración estaba más pesada. No era dramática, era sutil, como llegan las cosas importantes. Gabriel comenzó a encargarse de más tareas. Encendía el fuego, bajaba la cubeta, cavaba mientras ella descansaba sentada en el banco. Un día, al bajar la cubeta, el sonido cambió otra vez, más profundo, más suave. La subió con cuidado. En el fondo había una pequeña cantidad de agua turbia, apenas un puñado. Gabriel sintió que el corazón se le aceleraba. Rebeca. Ella se acercó despacio. Miró la cubeta. No gritó, no lloró, no levantó los brazos. Solo cerró los ojos un instante. «Gracias», susurró. No pidió más. No exigió claridad. No reclamó abundancia. Gabriel la miraba como si estuviera presenciando algo que no entendía. «¿Eso es suficiente para usted?», preguntó. Rebeca lo miró con una paz que no era ingenua, era madura. Lo suficiente siempre empieza pequeño. El agua no llenaba el pozo, no cambiaba la vida del pueblo, pero algo invisible ya se estaba moviendo. La noticia corrió sin anuncios. Algunos comenzaron a acercarse al pozo, no para celebrar, sino para mirar, para creer. Y mientras el agua tímida aparecía en el fondo, la salud de Rebeca comenzaba a debilitarse lentamente. No era un castigo, no era una tragedia ruidosa, era el paso natural de alguien que había sostenido mucho tiempo. Una tarde, mientras Gabriel cavaba, Rebeca lo llamó con voz suave. «Ven», dijo. Gabriel se acercó. Ella señaló el pozo. «No elegí el tercer camino aquella noche», murmuró. «Lo caminé toda mi vida». Gabriel sintió un nudo en la garganta, porque entendía que el pozo no era el centro de la historia. Rebeca lo era, y el tiempo estaba comenzando a cerrar un círculo. La tarde cayó lenta sobre el valle, tiñendo de naranja las piedras y el borde del pozo. Rebeca estaba sentada en el banco, el rebozo bien ajustado sobre sus hombros. Su respiración era más corta, pero no apurada. Era como si cada aliento tuviera intención. Gabriel dejó la pala a un lado y se sentó frente a ella. «Si el agua empieza a subir ahora», dijo con voz contenida, «todos dirán que fue por su fe». Rebeca sonrió apenas. «La fe no es una llave para obligar a Dios», respondió. «Es una forma de permanecer cuando no entendemos». El perro viejo se acercó y apoyó la cabeza sobre las rodillas de Rebeca. Ella lo acarició despacio, con la ternura de quien se despide sin dramatismo. «Gabriel», dijo después de un momento, «mira el pozo». Él se volvió hacia el círculo de piedra. El agua seguía allí, pequeña, casi tímida, reflejando apenas el cielo. «¿Qué ves?», preguntó ella. «Esperanza», respondió él sin dudar. Rebeca negó suavemente. «Proceso». Gabriel bajó la mirada. «Yo pensaba que mi tarea era mostrar milagros», confesó. «Ahora no sé cuál es». Rebeca lo miró con una profundidad que parecía abrazarlo. «Tu tarea nunca fue abrir caminos extraordinarios», dijo. «Fue aprender a no huir cuando el camino es ordinario». El viento sopló suave entre los mezquites. Al día siguiente, más vecinos llegaron. No traían cántaros grandes ni celebraciones. Traían pequeñas cosas, un poco de leña, pan, hierbas. Se sentaban cerca del pozo y miraban en silencio. Nadie pedía explicaciones. Nadie exigía rapidez. El agua no subía con prisa, pero estaba. Rebeca ya no podía cavar. Permanecía sentada, observando. Una tarde, llamó a Gabriel con un gesto leve. «Acércate». Él se arrodilló frente a ella. «No te aferres al agua»,
le dijo en voz baja. Aférrate a lo que el pozo te enseñó cuando estaba seco. Gabriel sintió que las palabras le atravesaban el pecho. ¿Y si el agua desaparece otra vez?, preguntó con sinceridad. Rebeca apoyó su mano sobre la de él. Entonces volverás a cavar. El silencio entre ellos no era incómodo, era completo. Esa noche el fuego ardía abajo. Rebeca respiraba con más esfuerzo, pero su mirada seguía clara. Gabriel, susurró, no conviertas esto en historia de milagro. Él la miró confundido. Entonces, ¿en qué? En historia de permanencia. Afuera, algunos vecinos permanecían sentados cerca del pozo, como si supieran que algo importante estaba ocurriendo. No había lágrimas todavía, solo presencia. Rebeca volvió a hablar, más suave. Recuerda algo, el pozo no se llena por insistencia humana. Se llena cuando la tierra está lista. Gabriel asintió, aunque el nudo en su garganta hacía difícil respirar. «¿Y tú?», continuó ella. «No fuiste enviado para cambiar destinos. Fuiste enviado para entender el tuyo». El fuego hizo un pequeño chasquido. Rebeca cerró los ojos un instante, como si descansara en algo más grande que el cuerpo. «Prométeme algo», pidió. «Lo que sea. No hagas del agua un espectáculo». Gabriel apretó sus manos. «Lo prometo». La noche avanzó lenta. El perro viejo permanecía quieto junto a ella. Afuera, el pozo guardaba su pequeño reflejo de cielo. Y dentro de Gabriel comenzaba a nacer algo más profundo que emoción. Responsabilidad, porque entendía que el agua podía subir o no. Pero la paz que Rebeca había cultivado durante años ya estaba sembrada en otros corazones. Y eso, nadie podía secarlo. La noche no fue larga, fue serena, como si el valle entero hubiera decidido respirar más despacio. El fuego ardía bajo, pero constante. Gabriel permanecía sentado frente a Rebeca, sin apartar la mirada. No vigilaba un cuerpo frágil, acompañaba un momento sagrado. Rebeca abrió los ojos una vez más antes del amanecer. No había miedo en ellos, solo conciencia. «Ya casi es hora», murmuró. Gabriel sintió que el pecho se le apretaba. «¿Hora de qué?». «De entregar». El silencio se hizo más ancho, pero no más frío. Rebeca volvió la mirada hacia el pozo, visible desde la ventana. La pequeña lámina de agua reflejaba las primeras líneas del amanecer. «¿Ves?», dijo suavemente. «Nunca estuvo muerto». Gabriel asintió con lágrimas contenidas. «No». Rebeca tomó aire con esfuerzo. Lo que parecía seco solo estaba esperando manos que no se rindieran. El perro viejo se acomodó más cerca. Afuera comenzaron a escucharse pasos. No eran apresurados, eran respetuosos. Los vecinos se habían acercado sin ser llamados. Sabían. Una mujer dejó flores junto a la puerta. Un niño se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, mirando en silencio. Nadie hablaba fuerte. Nadie rompía el momento. Rebeca tomó la mano de Gabriel. Sus dedos estaban fríos, pero firmes. «No tengas miedo», le dijo. «La fe no se hereda en palabras, se hereda en gestos». Gabriel inclinó la cabeza. «No sé si soy digno», susurró. «Nadie lo es por mérito», respondió ella. «Solo por disposición». El amanecer comenzó a entrar por la ventana. La luz tocó el rostro de Rebeca con la misma suavidad con la que ella había tocado tantas vidas. Su respiración se volvió más lenta. No hubo última frase espectacular. No hubo señal en el cielo. Solo una paz tan profunda que parecía llenar la casa entera. Cuando su pecho dejó de moverse, nadie gritó. Nadie corrió. El silencio se hizo completo. Gabriel cerró los ojos un instante. No sentía pérdida, sentía tarea. Afuera, el sol terminó de asomarse. El pozo reflejó la luz con una claridad nueva.
La gente entró uno por uno. No preguntaron qué había pasado, lo sabían. Algunos tocaron la pared de adobe, otros se acercaron al pozo y miraron dentro. El agua seguía ahí, pequeña, serena. Gabriel se levantó despacio. No dio discurso, no explicó nada. Solo salió y tomó la polea, bajó la cubeta. El sonido fue distinto otra vez, más profundo. La subió con cuidado. El agua ya no era solo barro, era clara, no abundante, pero suficiente para llenar una pequeña vasija. Alguien detrás susurró: «Milagro». Gabriel negó con la cabeza: «Proceso». Vertió el agua en un cántaro pequeño y lo colocó sobre el borde del pozo. «No celebren el agua», dijo con voz firme pero suave. «Celebren que nadie cerró el pozo cuando estaba seco». El pueblo guardó silencio. Y esa mañana comprendieron algo que no se aprende en libros. La paz que Rebeca había cuidado durante años no murió con ella. Había echado raíz. El fuego dentro de la casa seguía encendido. Y el pozo ya no era símbolo de sequía. Era símbolo de perseverancia. Los días siguientes no fueron de celebración ruidosa. No hubo cánticos ni proclamaciones. El valle siguió siendo el mismo. Polvo en el camino, viento entre los mezquites, tardes largas y silenciosas. Y sin embargo, algo invisible había cambiado de lugar. El pozo no se llenó de inmediato. El agua subía despacio, como si la tierra también estuviera aprendiendo a confiar. Algunas mañanas apenas alcanzaba para un cántaro pequeño, otras un poco más. Nunca desbordaba, nunca se convertía en espectáculo. Gabriel permaneció. No anunció que se quedaba, no tomó el lugar de Rebeca como si fuera herencia oficial. Simplemente encendió el fogón al amanecer y bajó la cubeta cada día. La primera vez que alguien le preguntó: ¿ahora usted cuida el pozo?, Gabriel respondió: no, el pozo me está enseñando a cuidarlo. La gente comenzó a acercarse no solo por el agua, sino por el silencio. Se sentaban en el banco, miraban el valle, respiraban. Algunos ayudaban a cavar un poco más alrededor del borde. Otros traían piedras nuevas para reforzar el círculo. Nadie hablaba de milagro. Hablaban de permanencia. Una tarde, un hombre joven llegó con rabia en los ojos. Había perdido su trabajo y sentía que Dios lo había abandonado. ¿Dónde está el agua cuando uno la necesita?, preguntó con dureza. Gabriel no respondió de inmediato. Lo llevó hasta el pozo. ¿Ves esto?, dijo señalando el nivel todavía bajo. ¿Sí? Hace años estaba completamente seco. El joven lo miró confundido. ¿Y qué cambió? Gabriel sostuvo la polea entre las manos. Alguien decidió no cerrarlo. El joven guardó silencio. No hubo sermón. No hubo promesa inmediata. Solo esa frase. Con el tiempo, más vecinos comenzaron a cavar juntos. No para acelerar el proceso, sino para participar en él. Cada palada era pequeña. Cada gesto parecía insignificante. Pero el círculo de piedra se hizo más firme, más profundo, más estable. El pozo dejó de ser solo de Rebeca. Se convirtió en responsabilidad compartida. Una mañana, Gabriel caminó hasta el bosque viejo. No buscaba senderos mágicos, no esperaba luces, solo quería agradecer. Se detuvo en el claro donde alguna vez se abrieron los 3 caminos. No había nada extraordinario allí, solo tierra, hojas secas y raíces expuestas. Sonrió. Así está bien, susurró, porque entendía que los caminos extraordinarios no eran para quedarse, eran para revelar lo que ya estaba en el corazón. Al regresar al valle, vio a una niña sentada frente al pozo, sosteniendo una muñeca rota. «No quiero arreglarla», dijo ella. «Si la arreglo, ya no será la misma». Gabriel se sentó a su lado. «No todo lo que se rompe necesita ser reemplazado», respondió. «Algunas cosas solo necesitan ser acompañadas». La niña miró el agua pequeña en el fondo.
¿Y si se seca otra vez?, preguntó. Gabriel respiró profundo. Entonces volveremos a cavar. Y esa frase comenzó a repetirse en el valle. Cuando alguien perdía algo, cuando una cosecha fallaba, cuando la tristeza parecía más fuerte que la fe, no cierres el pozo. Con el paso del tiempo, Gabriel envejeció sin darse cuenta. Sus manos se volvieron más lentas, pero más firmes. Ya no hablaba de destinos ni de puertas ocultas, hablaba de profundidad. El agua del pozo nunca fue abundante como en la visión del primer camino, pero fue suficiente, siempre suficiente. Y cada vez que alguien preguntaba por Rebeca, Gabriel respondía: ella no hizo que el agua volviera, ella hizo que nadie perdiera la fe cuando no estaba. El valle no se volvió famoso, no salió en mapas grandes, pero algo echó raíz allí. La gente dejó de correr detrás de promesas ruidosas. Empezaron a cuidar lo pequeño, porque entendieron algo que casi nadie entiende. El verdadero milagro no es cuando el agua brota, es cuando el corazón no se seca mientras espera. El tiempo pasó sin hacer ruido, no como despedida, sino como continuidad. El pozo siguió dando agua suficiente, nunca desbordó. Nunca volvió a quedar completamente seco. Permaneció en ese equilibrio humilde que no impresiona, pero sostiene. La casa de adobe continuó encendiendo el fogón cada amanecer. El banco frente al valle siguió recibiendo silencios cansados. Y Gabriel, ya con el cabello entre cano y las manos marcadas por la tierra, aprendió a quedarse sin necesitar ser visto. No convirtió la historia en doctrina, no levantó nombre nuevo para el lugar. No explicó lo que ocurrió aquella noche en el bosque. Sabía que las cosas verdaderas se debilitan cuando se intentan poseer. Un niño, años después, le preguntó mientras lo veía bajar la cubeta: ¿por qué el pozo nunca se llena del todo? Gabriel sonrió. Porque no está hecho para presumirse, respondió. Está hecho para recordarnos que siempre hay más profundidad. El niño miró el reflejo del cielo en el agua pequeña. ¿Y si algún día vuelve a secarse? Gabriel sostuvo la polea con firmeza. Entonces volveremos a cavar. El valle no cambió de forma espectacular. No se volvió más rico. No hubo cosechas milagrosas que duplicaran los campos. Pero sí cambió la manera en que la gente enfrentaba la sequía. Cuando una madre perdía paciencia, alguien le decía: no cierres el pozo. Cuando un hombre dudaba de su fe, otro le respondía: cava un poco más. Cuando el cansancio parecía más fuerte que la esperanza, recordaban a Rebeca sentada en el banco, respirando despacio, confiando sin ruido. Gabriel comprendió con los años algo aún más profundo. El primer camino, el de la abundancia inmediata, habría llenado el pozo rápidamente, pero no habría enseñado a nadie a cavar. El segundo, el de los años restaurados, habría sanado heridas visibles, pero no habría formado carácter. El tercero, el que parecía no ofrecer nada, fue el único que dejó espacio para que la fe echara raíz. Una tarde, ya anciano, Gabriel se sentó frente al pozo. El viento soplaba suave. El agua reflejaba el cielo como un espejo tranquilo. Cerró los ojos y recordó aquella noche en el bosque. Recordó la puerta vieja, recordó el vacío y sonrió, porque entendió que el tercer camino no estaba vacío. Estaba esperando corazones que no necesitaran llenarlo con miedo. Antes de dormir esa noche, dejó la cubeta preparada como cada día, encendió el fogón una vez más, se sentó en el banco y miró el valle. No hubo despedida ruidosa, no hubo señal extraordinaria, solo paz. A la mañana siguiente el pueblo encontró la casa en silencio, el fuego aún tibio, el pozo dando agua suficiente. Nadie gritó, nadie corrió, habían aprendido. El legado no era el agua, no era la casa, no era el nombre. Era la decisión de no cerrar lo que parece seco. El pozo siguió allí, sostenido ahora por muchos. Cada generación enseñaba a la siguiente.
No abandones lo que Dios te dio solo porque dejó de darte lo que esperabas. Y así, en un valle que nunca fue famoso, quedó sembrada una verdad sencilla. La paz que tanto buscas no siempre está en lo que te falta. A veces está en lo que decides seguir cuidando, aunque parezca vacío. Cuéntame, ¿qué pozo estás a punto de cerrar por cansancio? Tal vez hoy no necesitas agua abundante. Tal vez solo necesitas cavar un poco más.